Muy buenas familia merengue. En este vídeo tenemos 3 noticias muy importantes sobre nuestro amado club. Pero antes, dale al me gusta y suscríbete al canal. Vamos a la primera. El nombre de Vitinha ya no circula en Europa como una simple referencia futbolística. Circula como una advertencia. Como un mensaje interno entre clubes de élite. Como una línea que separa a los jugadores disponibles de los que sostienen proyectos enteros. Y en el Real Madrid, ese mensaje fue recibido alto y claro. Porque esta historia no comienza con un rumor. Comienza con una convicción. Con un análisis profundo dentro de Valdebebas. Con una certeza que se fue formando partido a partido. El Real Madrid necesita algo más en el centro del campo. No más piernas. No más promesas. Algo más difícil de encontrar. Control. Jerarquía silenciosa. Capacidad de ordenar cuando el contexto se vuelve caótico. Ahí aparece Vitinha. No como una moda. No como una reacción mediática. Sino como el perfil exacto que encaja en la idea que el club blanco proyecta para los próximos años. Un centrocampista que no depende del ritmo del rival. Que no se esconde cuando el partido se rompe. Que pide el balón cuando quema. Y eso, en el fútbol moderno, es poder. El Real Madrid lo sabe. Y por eso su nombre llevaba tiempo marcado en la agenda. No se hablaba de él en público. No se filtraba. Pero se estudiaba. Se analizaba su evolución. Su liderazgo. Su influencia real en el juego. Porque Vitinha no destaca por gestos grandilocuentes. Destaca porque todo pasa por él. La situación interna del club explica el interés. El proyecto vive una transición delicada. Una transición que no se gana solo con talento joven. Se gana con futbolistas capaces de sostener al equipo en los momentos críticos. De dar sentido colectivo a individualidades brillantes. Y ahí es donde Vitinha se convierte en una obsesión lógica. Pero el fútbol de élite no se juega solo sobre el césped. Se juega, sobre todo, en los despachos. En París, Vitinha no es negociable. Y no lo es por una razón muy concreta. Es la estructura del PSG de Luis Enrique. No una pieza más. No un complemento. Es el punto de equilibrio. El jugador que conecta defensa y ataque. El que interpreta cada fase del partido. El que permite que el sistema funcione. Luis Enrique ha sido claro desde el primer día. Ha construido su idea alrededor de él. Cuando el PSG tiene el balón, Vitinha manda. Cuando no lo tiene, Vitinha ordena. Cuando el partido exige pausa, Vitinha la impone. Cuando exige verticalidad, la acelera. Ese rol no se improvisa. Se concede. Y una vez concedido, no se quita. Por eso, cuando desde Madrid se exploró la posibilidad, la respuesta fue inmediata. No hubo reuniones largas. No hubo números sobre la mesa. No hubo teatro. Desde París fueron tajantes. Vitinha no está en venta. Bajo ningún escenario. Bajo ninguna presión. El mensaje no fue solo institucional. Fue también personal. Desde el entorno del jugador se filtró una idea clara. Vitinha se siente en el centro del proyecto. Sabe que es imprescindible. Sabe que no hay debate interno sobre su importancia. Y eso, para un futbolista de su perfil, pesa tanto como cualquier título. Aquí aparece el primer gran conflicto de esta historia. El Real Madrid identifica a un jugador clave, pero no puede acceder a él. Y cuando eso ocurre, no es un simple obstáculo. Es una señal. Una señal de que hay proyectos que ya no giran alrededor del dinero, sino alrededor del control deportivo. El PSG ha aprendido de errores pasados. Ya no vende piezas estructurales. Ya no desmantela el equipo ante el primer interés externo. Y Vitinha es el ejemplo perfecto de ese cambio de mentalidad. Para el Real Madrid, la negativa obliga a una reflexión interna. No hay margen para insistir. No hay espacio para una guerra de desgaste. El club entiende que este tipo de batallas se pierden antes de empezar cuando no existe voluntad del jugador ni del club de origen. Y aquí se abre una segunda capa del relato. Porque el interés por Vitinha no desaparece. Se transforma. Pasa a ser un patrón de búsqueda. Un perfil ideal que ahora debe encontrarse en otro nombre. En otro contexto. Con otros riesgos. Pero no todos los futbolistas ofrecen lo que Vitinha ya garantiza. Continuidad. Regularidad. Liderazgo invisible. Y por eso esta operación frustrada deja huella. El impacto no es solo deportivo. Es institucional. Porque demuestra que hay futbolistas que hoy están blindados de verdad. Que pertenecen a una categoría reservada a muy pocos. La de los intocables.
Y ese estatus no se construye con marketing. Se construye con peso real dentro del campo. Mientras tanto, en París, la figura de Vitinha se refuerza. Cada intento frustrado de los grandes de Europa confirma su lugar. Cada partido en el que el PSG depende de su lectura del juego consolida su jerarquía. Ya no es promesa. Ya no es proyección. Es presente absoluto. El Real Madrid, por su parte, gira la página. Pero no olvida. Porque este tipo de nombres no desaparecen del radar. Se archivan. Se observan. Se espera el contexto adecuado. El momento justo. Porque en el fútbol de élite, las historias rara vez se cierran del todo. Esta no es la historia de un fichaje que no se hizo. Es la historia de un poder que se reconoce. De un club que protege su núcleo. Y de otro que entiende cuándo avanzar y cuándo retroceder con inteligencia. La gran pregunta no es si el Real Madrid volverá a necesitar un jugador como Vitinha. Eso es evidente. La pregunta es cuándo aparecerá una oportunidad real. Y si cuando llegue, el club estará dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. Porque hay jugadores que marcan épocas. Y hay otros que definen proyectos. Vitinha, hoy, pertenece claramente al segundo grupo. Y cuando un futbolista alcanza ese nivel de influencia, el mercado deja de decidir. Deciden los proyectos. Deciden los vestuarios. Deciden los entrenadores. Esta historia queda abierta. Porque el fútbol no entiende de finales definitivos. Entiende de ciclos. De momentos. Y de decisiones que, tarde o temprano, vuelven a cruzarse. Y el nombre de Vitinha, aunque hoy esté firmemente anclado en París, seguirá resonando en Madrid. No como una frustración, sino como una referencia de lo que el club busca, y aún no ha encontrado. El tiempo dirá si este capítulo fue un punto final, o solo el prólogo de algo mucho más grande. El nombre de Julián Álvarez ya no se pronuncia en los despachos del fútbol europeo como una simple posibilidad de mercado. Se pronuncia como una decisión que está madurando. Como una grieta que empieza a abrirse en un proyecto que no termina de convencer al propio protagonista. Y, sobre todo, como una oportunidad que el Real Madrid observa con atención quirúrgica. Porque esta historia no empieza en París. Ni siquiera empieza en Madrid. Empieza en la cabeza de un futbolista que, pese a sus números, pese a su prestigio y pese a su estatus internacional, siente que su carrera está detenida en un punto incómodo. Julián Álvarez no duda de su talento. Nunca lo ha hecho. Lo que empieza a dudar es del contexto. Su paso por el Atlético de Madrid ha sido intenso, exigente y lleno de responsabilidades. Ha respondido. Ha marcado. Ha asistido. Ha competido. Pero en el fondo, hay una sensación que no se apaga, la de estar en un proyecto que compite, pero no domina. Que pelea, pero no marca época. Y para un futbolista con hambre de grandeza, eso pesa. En ese escenario aparece el Real Madrid. No como rumor superficial. No como especulación mediática. Aparece como una idea recurrente en el entorno del jugador. Como un destino que encaja con su ambición, con su perfil competitivo y con su necesidad de dar un salto definitivo en jerarquía europea. Julián quiere jugar en el Real Madrid. No lo dice públicamente. No lo fuerza. Pero lo piensa. Y en el fútbol moderno, eso lo cambia todo. En Valdebebas conocen bien su situación. Saben que el delantero argentino no está roto con su club actual, pero tampoco está plenamente convencido. Saben que su rol exige un esfuerzo constante, muchas veces lejos del área, muchas veces sacrificando brillo individual. Y saben que ese desgaste, a largo plazo, genera dudas. Aquí entra el contexto institucional del Real Madrid. Con Álvaro Arbeloa ya asentado como nuevo entrenador del primer equipo, el club ha definido una línea clara. Fútbol competitivo, presión inteligente, intensidad sin renunciar al talento. Un modelo que necesita delanteros completos. Delanteros que corran, que presionen, que entiendan el juego, pero que también decidan partidos grandes. Arbeloa ha dado el aval. Explícito. Directo. Julián Álvarez encaja en su idea. No como un simple 9. Sino como una pieza total. Capaz de asociarse, de atacar espacios, de presionar alto y de interpretar momentos. Un futbolista que entiende el sacrificio colectivo sin perder instinto asesino. Exactamente el tipo de delantero que el Real Madrid quiere para su nuevo ciclo. Pero aquí aparece el conflicto central de esta historia. Julián Álvarez no sería un fichaje cualquiera. Sería una apuesta de alto impacto. Por coste. Por expectativas. Por consecuencias internas. El Real Madrid sabe que incorporar a Julián no es solo fichar goles.
Es alterar el ecosistema ofensivo. Es enviar un mensaje al vestuario. Es redefinir jerarquías. Y eso, en un club de este tamaño, nunca es inocente. Desde el punto de vista deportivo, su llegada elevaría el nivel competitivo inmediato. Julián no necesita adaptación larga. Tiene mentalidad europea. Tiene experiencia en partidos grandes. Tiene títulos. Y tiene hambre. Mucha hambre. Pero el impacto no se queda ahí. En el vestuario, su presencia cambiaría dinámicas. Competencia directa. Exigencia diaria. Un delantero que no negocia esfuerzos. Que empuja al de al lado. Que no acepta rotaciones eternas sin respuesta deportiva. Eso genera tensión. Y también eleva el nivel. Institucionalmente, el fichaje sería una declaración de intenciones. El Real Madrid no espera a que los cracks estén libres. Va por ellos cuando detecta dudas, fisuras, desgaste emocional. Y el caso de Julián Álvarez reúne todos esos elementos. Financieramente, la operación no sería menor. Hablamos de cifras altas. Muy altas. Pero el club entiende que hay inversiones que no se miden solo en marketing, sino en rendimiento sostenido. Julián tiene edad, proyección y perfil competitivo para amortizar cada euro en el campo. Mientras tanto, el entorno del jugador observa. Analiza. Siente. Julián sabe que en el Real Madrid no hay garantías de titularidad eterna. Pero si hay algo que hoy no siente del todo, la posibilidad real de marcar una era. Y ahí está la diferencia clave. Comparado con otros grandes movimientos del mercado, el Real Madrid juega otra partida. Mientras otros clubes ofrecen protagonismo inmediato, el Madrid ofrece trascendencia. Historia. Exigencia máxima. Y eso, para ciertos futbolistas, pesa más que cualquier promesa. El contraste con el rival es evidente. Mientras algunos proyectos buscan encajar a Julián como solución urgente, el Real Madrid lo analiza como pieza estructural. Como parte de un plan mayor. Como delantero que puede definir noches europeas y asumir responsabilidad cuando todo quema. Arbeloa lo tiene claro. Prefiere un delantero comprometido con el colectivo, pero con colmillo. Y Julián reúne esas condiciones como pocos en el mercado. Esta historia todavía no tiene desenlace. Pero ya tiene dirección. Julián Álvarez mira a Madrid. El Real Madrid escucha. El mercado se tensa. Lo que hoy es un deseo silencioso, mañana puede convertirse en una operación que sacuda el fútbol europeo. Porque cuando el Real Madrid detecta a un jugador convencido, suele ser cuestión de tiempo. La gran incógnita no es si Julián tiene nivel para el Real Madrid. Eso nadie lo discute. La verdadera pregunta es si el contexto terminará empujándolo a dar el paso. Y si cuando llegue ese momento, todas las piezas encajarán. Esta historia está lejos de cerrarse. Y promete capítulos mucho más intensos. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Debe el Real Madrid ir con todo por Julián Álvarez? ¿Encaja en este nuevo proyecto con Arbeloa al mando? Déjanos tu comentario, suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios. El nombre de Adam Wharton ya no pertenece únicamente al radar de la Premier League. Ha cruzado fronteras. Ha entrado en conversaciones más grandes. Conversaciones donde no se habla solo de talento joven, sino de poder futuro. Y en ese nuevo escenario, el Real Madrid aparece como una figura central, silenciosa, pero cada vez más presente. Porque esta historia no va de una promesa inglesa más. Va de cómo el Real Madrid vuelve a detectar antes que nadie a un futbolista que todavía no ocupa portadas, pero que empieza a incomodar a los grandes proyectos europeos. Wharton no grita. No gesticula. No vende espectáculo inmediato. Lo suyo es otra cosa. Lectura. Orden. Personalidad con balón. Una calma impropia para su edad. Y eso, en un mercado saturado de perfiles físicos y veloces, lo convierte en una anomalía muy valiosa. En Valdebebas lo saben. El Real Madrid lleva tiempo siguiendo su evolución. No desde los resúmenes virales. Desde los informes largos. Desde los partidos completos. Desde los contextos difíciles. Porque Wharton no brilla cuando todo funciona. Brilla cuando el equipo sufre. Cuando hay que pedir la pelota bajo presión. Cuando hay que asumir responsabilidad sin focos. Y eso no se entrena. Se tiene. La situación interna del centro del campo blanco vuelve a ser clave para entender este interés. El club avanza en su renovación, pero busca algo muy concreto. Un mediocentro que piense antes que corra. Que ordene antes que rompa. Que no dependa del físico para dominar. Un perfil que encaje en la élite europea durante 10 años. Ahí encaja Adam Wharton. Desde Inglaterra,
El Crystal Palace es consciente de lo que tiene. Saben que no es un jugador más de su cantera. Saben que su progresión ha sido demasiado rápida como para retenerlo mucho tiempo. Y por eso ya han fijado un mensaje claro: quien lo quiera, deberá pagar caro. Pero el Real Madrid no entra en subastas sin sentido. Entra cuando detecta algo más que talento. Entra cuando percibe convicción del jugador. Y aquí aparece un punto clave de esta historia. Adam Wharton quiere jugar en el Real Madrid. No es un deseo improvisado. Es una idea que se ha ido formando a medida que su nombre crecía. Wharton entiende que su perfil no encaja en cualquier proyecto. Necesita estructura, paciencia, confianza, y un contexto donde el error no lo condene, sino que lo eduque. Y eso, paradójicamente, lo encuentra más en Madrid que en muchos proyectos de la Premier. Además, el aval del nuevo entrenador lo cambia todo. Álvaro Arbeloa ha dado luz verde a la operación. No por oportunismo. Por coherencia futbolística. Arbeloa quiere construir un equipo que domine desde la inteligencia. Que no dependa únicamente del talento ofensivo. Que controle los partidos desde el centro del campo. Y para eso necesita perfiles como Wharton. Un mediocentro que entienda cuándo acelerar y cuándo dormir el partido. Que se ofrezca siempre. Que no se esconda. Que piense en colectivo. Exactamente el tipo de jugador que Arbeloa valora para su proyecto a medio y largo plazo. Aquí surge el conflicto central. Wharton no llegaría como estrella. Llegaría como apuesta estratégica. Y eso siempre genera debate. Expectativas. Presión mediática. Comparaciones inevitables. El Real Madrid lo sabe. Y por eso mide cada paso. Deportivamente, su impacto sería progresivo, no inmediato. Wharton necesitaría tiempo. Adaptación. Entorno. Pero el club entiende que el retorno no es inmediato, sino estructural. Es un fichaje para construir, no para apagar incendios. En el vestuario, su llegada tendría un efecto silencioso. No llega a imponer jerarquía por nombre. La gana por comportamiento. Por lectura. Por fiabilidad. Y ese tipo de futbolistas suelen terminar siendo imprescindibles sin hacer ruido. Institucionalmente, el fichaje enviaría un mensaje claro. El Real Madrid sigue apostando por talento joven, pero con cabeza. No cualquier promesa. Solo las que encajan en una idea clara de fútbol. Wharton no es marketing. Es proyecto. Financieramente, la operación no sería barata. El fútbol inglés infla precios. El Palace no regalará a su joya. Pero el Real Madrid valora algo más que el coste inicial. Valora el encaje. La evolución. La estabilidad futura. Comparado con los movimientos de otros gigantes europeos, el contraste es evidente. Mientras algunos buscan soluciones inmediatas, el Real Madrid sigue construyendo a largo plazo. Mientras otros fichan para hoy, Madrid ficha para dominar mañana. Wharton observa todo desde la distancia. Sabe que dar el salto al Real Madrid no es sencillo. Sabe que la exigencia es máxima. Pero también sabe que su perfil no necesita brillar cada domingo para ser valorado. Necesita entender el juego. Y eso, precisamente, es lo que mejor hace. Esta historia aún está en una fase temprana. No hay cifras cerradas. No hay ofertas formales. Pero hay algo más importante, una sintonía clara entre club, entrenador y jugador. Y cuando eso ocurre, el fútbol suele avanzar rápido. La gran pregunta no es si Adam Wharton tiene calidad para el Real Madrid. La pregunta es si el club decide apostar ahora, o esperar a que su valor se dispare definitivamente. Porque hay fichajes que se hacen cuando el jugador ya es estrella. Y otros que convierten a un jugador en estrella. El Real Madrid conoce bien la diferencia. Esta historia sigue abierta. Muy abierta. Haz clic en la noticia que está apareciendo ahora mismo en la pantalla, porque esto, créeme, apenas está empezando.